Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, la introducción de hoy va a ser muy cortita porque el vídeo en sí va a ser bastante extenso, me parece. Y es que, como podéis ver en el título, y debido a que tengo cierto retraso en los resúmenes de lecturas, he decidido que en lugar de hablaros mes a mes de los últimos meses del año pasado, voy a hacer un resumen de lecturas con el último trimestre. En el mes de octubre leí 7 libros y el primero de ellos fue La mujer de terracota de Zen Cho, publicado por Editorial Duerme Vela. El mismo día que me llegó tuve que leerlo porque era súper cortito y además es la primera obra que traen ilustrada en el interior y las ilustraciones son maravillosas, me parece que van muy acorde con la temática, están súper bien trabajadas y complementan muy bien toda la experiencia lectora. Y el libro además es que, a pesar de ser muy cortito, es muy interesante. El problema es que yo creo que a mí me hubiese gustado profundizar incluso más. Yo creo que esto da para muchísimo más, pero oye, a veces está bien tener esta pildorita aquí y ese caramelito y quedarte con ganas de más a que luego digas, me ha sobrado algo o al final me he quedado un poco igual, ¿no? Y es que nos vamos a sumergir en el infierno chino, en la mitología china, y vamos a estar viendo, pues eso, los 10 niveles del infierno chino y que, pues eso, las costumbres y la cultura que se tiene en torno a todo esto. Pues como los familiares queman ofrendas porque piensan que estas directamente pasan a sus familiares que ya están en este infierno chino, y bueno, cómo se vive allí. Al final un poco es como el mundo real porque hay, pues eso, hay trapicheos de todo tipo, hay corrupción, hay de todo. Y bueno, pues aquí vamos a ponernos en la piel de una chica que, bueno, es casada por obligación con otra persona. Y bueno, vamos a ver un poco cómo transcurre su vida, un poco cómo se va dejando llevar hasta que su marido trae a casa a una mujer de terracota, que es como su nueva esposa, por así decirlo, y qué es lo que ocurre a partir de este momento. Así es que, bueno, es muy, muy interesante, ocurre todo muy rápido, es muy cortito de leer y te deja con ganas de más. Y además a mí me pareció bonito porque al final te está hablando un poco de cómo te vas dejando llevar hasta que llega un punto en tu vida en el que descubres qué es lo que realmente quieres. Y muchas de esas veces todo esto viene por la aparición de sentimientos y de emociones que no habíamos experimentado. El siguiente libro que leí fue La ciudad justa de Jo Walton, también publicado por Duerme Vela. Ya os he hablado de este libro, no me quiero enrollar mucho, pero es maravillosa la lectura, los personajes me encantaron y además plantea muchas cuestiones que no te responde directamente, sino que eres tú quien tiene que analizar qué opinas sobre diversos temas, pero además es que la premisa de partida es bastante surrealista, aunque luego todo tenga su sitio, ¿no? Los personajes me gustan mucho, la evolución de algunos, en concreto la evolución de Apolo, porque empieza siendo una cosa y termina siendo otra completamente distinta. Pues eso, me gustó mucho, me gustó acompañarlos y me gustó ver cómo iba evolucionando todo esto y cómo vas viendo que somos capaces de idealizar todo aquello que no conocemos y que cuando lo conocemos o cuando lo ponemos en práctica quizás no sea aquello que habíamos pensado. La siguiente lectura fue Brujas de arena de Marina Tenatena, publicado por Editorial Insólita, y de este también tenemos un vídeo específico que os dejaré por aquí, en el que os hablo tanto del libro en sí como de la Editorial Insólita, que bueno, es una editorial independiente que también me gusta muchísimo y de la que he leído también varios libros, así es que no me voy a enrollar mucho, solo diré que gracias a este libro conocí la manera de escribir y el estilo de la autora que me gustó mucho y que ya he continuado leyendo, pues eso, parte de su obra. Así es que me alegró mucho y además me pareció que, aunque se quedaba un poco en la superficie en según qué cosas, lo mismo, daba para expandir muchísimo más el mundo y me pareció muy interesante. Incluso el hecho de tener una precuela más extensa me hubiese gustado un montón para saber cómo hemos llegado hasta allí y cómo se vive en según qué lugares que conocemos en la historia y que se quedan, digamos, poco en profundidad. La siguiente lectura fue El lugar donde los equilibristas descansan, de Frank Hidalgo Gato Durán, está autopublicada por él, también lo tenéis en formato audiolibro en Audible y fue una lectura maravillosa también, pero en este caso leyéndola en su totalidad, quiero decir, es una trilogía y este solo era el primer libro, entonces en este libro
se me plantearon muchas más dudas de las que se me resolvieron. Me quedé un poco como a medias y como desubicada, ¿no? Como desorientada. Entonces, bueno, ya vais a ver que yo continué y además, de nuevo, voy a ser muy pesada, tengo una reseña extensa explicando un poquito más de esta trilogía, también os la dejaré por la i. El siguiente libro que leí fue El secreto del orfebre de Elia Barceló, y en este caso es una novela bastante cortita de la autora. No puedo decir mucho porque en cuanto desvele algún pequeño detalle, se rompe la magia de esta historia. Básicamente os puedo decir que es una historia de amor que trasciende un poquito más allá de lo normal. Además tenemos cierto componente de ciencia ficción. Así es que bueno, no puedo decir mucho más porque si no, ya digo, os desvelo cuál es el secreto de este orfebre, pero me pareció una lectura amena, una lectura ágil y quizás esperaba un poquito más y me supo a poco, ¿no? Yo creo que el misterio para mí dejó de ser misterio muy pronto. Por eso digo que no quiero decir mucho para no desvelar, porque la gracia es poder averiguarlo. Suerte eso, que es muy cortita y yo creo que en ese sentido está muy bien equilibrada. Además, Elia Barceló escribe de maravilla. Lo siguiente que leí fue algo súper cortito y fue La lotería de Shirley Jackson. Si os digo que este relatito tiene 10 páginas, no sé si me estaré pasando. Así es que por ello es otra de esas obras de las que no puedo decir mucho porque cualquier cosa que diga, pues eso, va a perder la magia. Se trata de un pequeño pueblecito en el que todos los vecinos se reúnen una vez cada X tiempo para hacer una lotería, para hacer la lotería. Entonces, bueno, pues no puedo decir nada más, pero es un relato que ciertamente te resulta perturbador, que te deja con el cuerpo así como regulinchi, y lo peor de todo es pensar la normalidad con la que se va acogiendo todo esto que transcurre en el pueblo. Shirley Jackson no es ningún secreto, me gusta muchísimo. Y por último, pero no por ello menos importante, más bien al contrario, es una grandísima lectura, leí Jane Eyre de Charlotte Bronte. Fue una lecturaza. Aluciné porque yo me esperaba que no me gustase tanto, como ya os había comentado en su momento. Ya había visto la adaptación y me había gustado y ya sabía cuál era el giro de la historia. Estaba bastante equivocada, primero porque yo no conocía la pluma de Charlotte, no sabía cómo era su estilo, cómo escribía, y pensaba que estaba el listón muy alto con sus hermanas, y la verdad es que ella llega al listón. Y es maravilloso cómo escribe, cómo ambienta, es prodigioso cómo escribían, y yo no sé cómo había tantísimo talento en una sola familia, es increíble. Eso, además de la ambientación, el personaje de Jane es espectacular, toda la evolución que tiene, toda la entereza que tiene. Es cierto que, como todo el mundo, es humana y tiene pues sus momentos en los que dices, ay amiga, es que no lo ves. pero bueno, en general es un personajazo. No sé, es como una obra muy intensa, esa ambientación en la que a veces es muy oscura y tú la estás viviendo con angustia por la situación y por ella, pero luego tiene momentos en los que es entrañable, en los que ella, no sé, es como que ella en sí misma es capaz de dar luz a situaciones que no son para nada positivas. Vamos siguiendo su vida desde que es niña y llega, bueno, en principio vive con unos familiares y acaba yendo a un internado, y de ahí pues cómo va evolucionando y consigues un trabajo fuera de este internado cuando ya es más mayor. Vamos siguiéndola a lo largo de su vida y acompañándola, y es un verdadero placer vivir ese camino con ella. Ya nos metemos en el mes de noviembre, en el que leí 9 libros en total. Coincidió con que era el noviembre dulce de Neus, así es que hay algo más de romántica de lo que es habitual quizás en el canal. La primera no tiene nada que ver con esta iniciativa y fue La casa al final de Needless Street de Catriona Ward, y para mí se quedó en un thriller, más bien un thriller psicológico y tal, pero sí que es verdad que me falló el tema de que yo me di cuenta pronto también de lo que estaba pasando, pero aún así eso no desmereció. La ambientación me pareció genial, muy oscura, daba angustia, y sí que es verdad que hay un puntito al final del todo en el que ya te da esa pequeña sorpresa, ¿no? Pero bueno, en general me parece que el autor escribe muy bien. Su punto fuerte también es la ambientación, y creo que voy a seguir la pista bastante a esta autora porque me ha gustado mucho, y además es eso, es algo, ese puntito de thriller psicológico me gustó mucho porque
porque es perturbador y el cómo puede llegar a funcionar la mente humana al final nunca deja de sorprendernos. El siguiente libro que leí fue Por un beso de Julia Quinn. Es el 7º libro de la saga de los Bridgerton, ya estaba a un paso de terminarla. En este caso el libro es el de Hyacinth y tengo que decir que me gustó bastante porque Hyacinth se nota que es de las hermanas ya pequeñas, porque es como mucho más libre, es como que los demás hermanos han ido abriendo el camino y ella es testaruda, contesta sin ningún pudor a los comentarios que le hacen, o sea, no se corta un pelo y además es una persona ya mucho más aventurera, una persona mucho más arriesgada. Eso es, se nota que, pues que los tiempos fueron cambiando y que los hermanos mayores fueron haciéndole un poco más fácil todo el proceso de socialización y de incursión en sociedad que se llevaba a cabo en esa época. Además, hay algún momento puntual en el que me choca mucho lo que hace y me choca mucho tanto el comportamiento de ella como algo que hace el interés romántico el chico, ¿no? Pero bueno, al final la cosa, como todas las obras de esta saga, pues eso, es novela romántica. Entonces, por definición, termina bien. Luego leí El pueblo de arena y escamas azules, el volumen 2. Es una biología de manga, o sea, son 2 tomos nada más. Y no puedo decir mucho porque es una continuación del primer libro y además están directamente relacionadas, el primer tomo y el segundo. Pero bueno, vemos la vida de una niña que ha llegado a un pueblo en el que vive su abuela, se muda allí con su padre y es el pueblo natal de su madre, que su madre, bueno, ha desaparecido, se ha ido, digamos, los ha abandonado, ¿no? Así es que, bueno, vamos viendo un poco el día a día de esta niña y cierto misterio que ella quiere investigar con la ayuda de otro amigo que, pues eso, que le da cierta curiosidad. Es muy tierna, no es una gran obra tampoco, pero me parece muy bonita, me enterneció mucho. El dibujo es muy bonito y creo que es de estas que son para como feel good, pero en modo manga. El siguiente libro que leí fue Annie en mis pensamientos. No recuerdo el nombre del autor ahora mismo, os lo dejaré bueno, como lo tendréis en la cubierta, no hay problema, me vais a disculpar, está publicado por Kakao Books y es por una ferviente recomendación de Neus de Sin Libros No Soy Nada, que la había recomendado y había hablado maravillas de esta obra y realmente es súper tierna. Está escrita, pues no sé, en los 70, los 80, o sea, es una obra que para la temática que trata pues parece que fue como muy precursora, ¿no? Porque, bueno, está ambientada en Nueva York y son 2 chicas que descubren su orientación sexual juntas. Y es muy tierno, es literatura LGBT. Es una obra muy tierna, es una obra de autodescubrimiento, de autoconocimiento y además te pone muy bien en contexto de cómo se veían situaciones como esta en aquella época. Ellas 2 son adorables y yo creo que merece mucho la pena que leer esta obra. Yo no sé el resto de obras de Kakao, pero esta es eso, yo creo que es de estas de las que te calientan un poquito el corazón y sobre todo eso de autodescubrimiento. Lo siguiente que leí fue La chica a la orilla del mar de Eni Asano, el primer tomo. Y no os voy a decir mucho porque ya sabéis que este entró en el top de peores lecturas. Fue un poco decepción para mí porque después de Solanin yo iba, pues eso, con las expectativas altísimas con este autor y al final fue un poco decepción porque no me gustó el estilo, fue para mí un poco, o sea, me impactó y me chocó, no entendí el mensaje, pero es que además la manera de intentar hacerme llegar la historia me pareció mucho más soez, mucho más sucia y no sé, no me terminó de convencer. Al final son 2 chicos que están lo mismo, intentando llegar a conocerse y que pues tienen una historia detrás que les pesa, ¿no? Pero bueno, en este primer volumen la historia se queda un poco desdibujada y de una manera un poco rara y yo adelanto ya que ya he leído el segundo tomo, estos son solo 2, pero bueno, en este caso en particular el primer tomo no me gustó. Eso sí, el dibujo de Eni Asano me gustó muchísimo, la verdad, incluso me gustó más aquí que en Solanin. El siguiente libro que leí fue La mirada de la loba blanca de Claire Bouvier. Bueno, este es también romántica, pero es romántica landscape, que bueno, es un tipo muy concreto en el que también es primordial la ambientación, ¿no? Se trata de una chica que viaja desde Europa hasta Estados Unidos bueno, pues para llegar a Canadá y bueno, un poco rollo pionera, ¿no? Entonces es un poco como
va llegando y cómo encuentra su vida allí. Y es bastante bonito también, la ambientación es muy chula. A mí me gusta mucho ir descubriendo un poco otros países, y me parece muy bonito cuando nos ambientamos en otras épocas y hablan tanto de la naturaleza, a la relación con ella, cómo iban empezando sus vidas allí. Vas viendo que todo todavía es muy rudimentario, ¿no? Y entonces tienen que empezar a construir lo que va a ser el futuro, ¿no? Y me gustó mucho, pero además, centrándonos en ella, es verdad que la historia de amor no es lo que tiene mayor peso todo el tiempo, pero tú ya la vas viendo de fondo y te va acompañando, ¿no? Es como muy sutil, muy a fuego lento. Ella acaba en la caravana de mujeres que van a llegar allí a Estados Unidos. Hay un asalto a esa caravana y ella resulta ser una superviviente. Llega a un poblado de personas autóctonas, de indígenas, y convive con ellos. Es muy bonito verlo. Y vas aprendiendo un poquito, pues eso, de la cultura y de esa apertura de mente que se tenía que ir viviendo, porque al final tú eras la que venías de fuera y tenías que adaptarte a las costumbres. Lo siguiente que leí fue La corte de los espejos, de Concepción Perea. ¡Qué maravilla! Yo no esperaba que me gustase tanto. Es fantasía, steampunk, pero luego tiene unos toques de humor y luego es ruda y cruda, y se expresa de una manera a veces también un poco macarrilla, ¿no? Pero es muy divertida. Y ya nos metemos de lleno en el mes de diciembre, en el que me volví un poco loca, no sé qué pasó conmigo, y hice un total de 12 lecturas. Os voy a hablar primero de la segunda y la tercera parte de la trilogía de El lugar donde los equilibristas descansan. Hice estas 2 lecturas. No os voy a comentar más porque ya os he dicho que os he comentado un poquito, tanto en este vídeo al inicio, hablando del primer libro, como en el vídeo que tenéis hablando expresamente de la trilogía. Lo siguiente que terminé fue Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Esta fue una lectura conjunta con Esther, de Esther is Reading, en su club de lectura. Fue mi primera incursión en la obra de la autora, y fue, a ver, yo esperaba que fuese algo maravilloso, que me dejase impresionada, y es verdad que es una obra que para mí va de menos a más, en cuanto a que al principio me costó un poquito, quizás porque yo no estoy acostumbrada o sea, hace muchos años que no leo tanto novela histórica. El grueso es durante la Segunda Guerra Mundial, y me cuesta un poquito quizás me costaba encontrarme, ¿no? Y ubicarme, pero aún así, eso, es una obra que va de menos a más. Tenemos aquí a Yuri, que es un chico que es mitad ruso, mitad español, o sea, su madre es rusa y su padre es español, viven en Rusia. Cuando, bueno, de repente se desata la revolución bolchevique, tienen que acabar huyendo. Él huye con su padre y 2 hermanos, y se quedan en Rusia, pues su madre y otro de sus hermanos. Y bueno, a partir de ese momento, cuando llega a España, vemos todo ese resentimiento que acumula por haber abandonado a su madre, porque su padre se haya separado de ella, y por los derroteros que va a tomar su vida. Hay un momento en el que decide marcharse y llega a vivir a Alemania, a Berlín. Pasa a trabajar para la embajada, y a partir de este momento vamos viendo, pues eso, su día a día, cómo conoce a una persona que pertenece a los amigos de Hitler, ¿no? Por así decir. Y entonces un poco la relación que se entabla con ella. No sé, a mí me fue gustando cada vez más, pero cuando llegó el final yo, no sé, veía que iba a pasar algo que a mí no me iba a gustar. Y es que veo que el final me parece muy forzado, muy de color de rosa, muy tirar por tierra a otros personajes que me parecía que merecían otro tipo de final, ¿no? Esperaba algo más, pero aún así, eso, me gustó mucho la autora y quizás le dé más oportunidades con el tiempo. Lo siguiente que leí fue La tetería de la felicidad, de Manuela Inusa. Esta fue también en lectura conjunta con Laia, de Quién te lo ha dicho. Y es una lectura que, bueno, a ver, yo he seguido con la saga de Valerie Lane, pero tengo que reconocer que este es el que menos me ha gustado. Laia ya lo avisó y dijo, lee de este, pero seguid dándole oportunidades porque luego va mejorando, y es cierto. En este caso, los diálogos para mí son de lo que más cojea, son muy flojos, porque esas conversaciones entre ellas me parecen de quinceañera. Yo creo que se nota un poco la evolución de la autora a medida que vamos avanzando en la saga. Pero eso, es como muy sencillita, es muy fácil de leer, y bueno, al final es como muy un lugar feliz, ¿no? Que está bien también,
pero eso, si la ambientación hubiese sido lo único, pues habría estado bien, pero es que los diálogos yo no pude con la protagonista, con los diálogos y con su forma de enfrentar la vida. Todo se centra en una calle, Valerie Lane, en la que hay diferentes comercios. La calle es preciosa y maravillosa, es una calle ficticia, no existe en la realidad, pero ojalá. Y hay diferentes comercios, pues eso, nos vamos centrando en cada libro en la historia de las dueñas de cada una de estas tiendas de Valerie Lane. En este caso, pues eso, es la dueña de la tetería que está en esta calle. El siguiente libro que leí fue Buscando esposa, que por fin era el último libro de la saga de los Bridgerton, en este caso ya pues con el último hermano, que es Gregory, y también me gustó. En general yo creo que la saga es un 3, 3,5, hay algún libro de 4 estrellas, es muy entretenida. El problema pues que todos los libros tienen el mismo esquema, pero yo no esperaba algo diferente porque tampoco da mucho margen a innovaciones, ¿no? En este caso nos centramos en Gregory, en cómo las primeras impresiones nos pueden afectar de una manera tanto a nosotros como a las personas que están al otro lado, y cómo, pues eso, el tiempo al final va poniendo cada cosa en su sitio y te va mostrando o te va haciendo consciente de que necesitas conocer a alguien, de que, bueno, los amores a primera vista pueden existir, pero que algo que, para que sea un poco más profundo, pues necesitas ese conocer a la otra persona y el tener cierta relación, ¿no? Así es que bueno, está bien, terminé la saga, me despedí de los hermanos y sé que hay un libro con los epílogos, como una especie de epílogos de todos ellos, incluso de la madre, como relatitos cortos, pero bueno, yo ya doy por concluida la saga y ese lo leeré cuando sea. Lo siguiente que leí fue un pequeño tomo manga que se llama La ciudad al atardecer y la ciudad de los cerezos en flor. Os lo dejo por aquí, es muy pequeñito y nos pone un poco en el contexto de Hiroshima después, 10 años después de la bomba, ¿no? Atómica. Así es que os podéis imaginar cómo es todo, las dos historias están un poquito hiladas, no tienen cierto nexo de unión. Y es verdad que a mí se me quedaron cortas, yo esperaba un poquito más de profundidad, pero es verdad que conforme vas avanzando y vas viendo lo que te quieren contar y piensas que realmente eso ocurrió, eso es lo que más sobrecoge, ¿no? Quizás el hecho de poder analizar la realidad que había detrás de toda esta historia que te están contando, que no es ficción. Ya digo, a pesar de que se me quedó un poquito en la superficie y me esperaba algo más desgarrador, al final es una manera más de contarte algo que pasó a través de la historia de varias vidas y de la cotidianidad de lo que luego fue ocurriendo en Hiroshima. Lo siguiente que leí fue Ahí abajo, entre raíces y huesos, de Seanan McGuire. No podía esperar para leer esta segunda parte, más sabiendo que ahora en febrero sale pues la tercera y la cuarta en un solo volumen y yo tenía que estar puesta al día. Así que leí esta segunda parte que me pareció maravillosa, una ambientación oscura, súper siniestra, pero tiene un punto muy divertido, o sea, no sé, es tan divertido que resulta macabro. Vemos a dos de las hermanas que son protagonistas en el primer libro, nos centramos un poquito más en qué pasó con ellas y en ese mundo al que ellas fueron, es todo ese viaje, todo ese tiempo que pasaron en ese mundo tan oscuro y tan perturbador, cómo vivían, qué pasó con ellas dos. Es muy divertido ver lo macabras que resultan las dos, lo raras y lo extrañas que eran ya antes, pero es que esa familia en la que habían nacido en el mundo real ya de por sí era bastante rarita, ¿no? Entonces, bueno, ya te pone un poco en contexto todo y a mí me encantó. La saga esta promete porque de los dos libros, los dos han estado estupendos. Luego leí, y esto fue en el maratón también de Literariam, Canción de Navidad de Charles Dickens. Me pareció muy divertida, es lo primero que yo he leído de Dickens. Lo tenía en casa esperando desde hace muchísimo tiempo y por fin le llegó el momento. Me lo pasé bastante bien con, bueno, ya sabéis la historia de el señor Scrooge, que es pues una persona muy seria, muy recta, anti-Navidad totalmente, es como el Grinch y es bastante, pues eso, bastante antisocial. Y como un día de repente se le presenta pues el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras y bueno, todo el mundo conoce esta historia, pero leerla te da un poquito más y al final acabas como enternecida por el señor Scrooge y tiene momentos muy divertidos.
A mí me gustó bastante, lo leí muy rápido, me apetece seguir leyendo. Pero eso, no sé si con sus obras un poco más extensas iré un poquito más con pies de plomo. Lo siguiente que leí fue El descenso de los monstruos de Neon Jung, publicado por Duerme Vela. Este es el tercer libro de la saga del Tensorado. Es totalmente diferente, o sea, entre ellos tienen una estructura y un estilo totalmente distinto. El autor hace no sé, como le sale muy natural, pero yo entiendo que tiene que ser un esfuerzo el hacer totalmente un cambio de registro entre una obra y otra. En este caso nos encontramos con la tensora Shou Wang y cómo ella tiene que investigar algo que ha pasado y cómo se ha llegado a ese punto, quién está detrás de esos hechos, y todo lo vamos conociendo mediante cartas, mediante como expedientes, y es muy diferente, pero me encantó. Shou Wang es bastante brusca, a mí me divertía mucho porque tiene una actitud muy de echada para adelante, se va encontrando con muros, pero ella no quiere darse por vencida y es bastante testaruda y dice, no, yo tengo que llegar al final de este asunto, tengo que conseguirlo, cueste lo que cueste, y es muy gracioso ver cómo eso es mal hablada, es impertinente con sus superiores, le da igual todo, ella está de vuelta y ella quiere simplemente llegar al fondo de la cuestión, pase lo que pase. En algunos momentos tenemos así como pildoritas y pinceladas de, bueno, Akeha, Mokoya, Rider, y es muy, muy bonito encontrarte y reencontrarte con esos personajes a los que ya has cogido cariño de los libros anteriores, pero no son el eje central. A mí me gustó muchísimo. Luego fui a la biblioteca, me volví un poco loca porque no tenía lecturas suficientes y saqué El baile de las locas de Victoria Mas. Este libro me gustó muchísimo, es muy cortito, pero me irritó profundamente, me indignó muchísimo, porque también se basa en hechos reales y nos habla de lo expuestas que estábamos las mujeres frente a las decisiones de los hombres en nuestras vidas, ¿no? Es como estábamos totalmente a expensas de lo que ellos opinaban, de lo que ellos decían y lo que ellos decidían en nuestra vida. Nos ponemos en la piel de una chica que, bueno, sí tiene cierto componente un poco sobrenatural el inicio de la obra, pero bueno, la idea es que esta chica quiere llevar una vida diferente a la que tienen planeada para ella. Hay un momento en el que alguien decide que, bueno, pues que eso sería una vergüenza para la familia, que nadie puede enterarse, y deciden ingresarla en un psiquiátrico. Y ella no tiene ni voz ni voto. Ella simplemente pues ve como de repente un día su vida pues prácticamente se acaba porque la encierran en un lugar en el que ella pues sabe que no debe estar. Lo más duro es pensar que es algo real. Incluso hoy en día la opinión de según qué sectores a veces pesa mucho más que nuestras propias opiniones. Lo siguiente que leí fue La biblioteca de la medianoche. En este caso lo leí en lectura conjunta también con Amarie, en el club de lectura del Concilio de Miladris, y fue una lectura que me decepcionó, porque yo había leído cosas maravillosas, había escuchado cosas maravillosas, que era un librazo que te cambiaba la vida, y a mí se me quedó en un librito de autoayuda bastante normalito, que además también se ve bastante venir y bueno, la idea es que hay una chica que por determinadas circunstancias decide acabar con su vida y va a parar a este sitio, la biblioteca de la medianoche, en el que puede ir escogiendo libros en los que aparece su vida si alguna de las decisiones pasadas hubiesen sido otra, ¿no? Hubiese cambiado alguna de sus decisiones por otra. Entonces pues se ve cómo repercute en su vida, y no solo en la suya, sino en la de todo su entorno, ¿no? No me ha gustado demasiado y no me ha llegado, no me ha calado, ¿no? No ha sido... Es cierto que el autor no escribe mal, escribe bien, pero no ha sido una obra que vaya a perdurar en mi memoria. Y la última lectura del año fue una relectura. Releí El pozo de la ascensión de Brandon Sanderson. Y bueno, El pozo de la ascensión no os puedo decir mucho porque está directamente relacionado con el primero y... Ya sabéis que os he hablado de esto en más de una ocasión. Es un grupo de personas que tienen el poder de ingerir metales y mediante su combustión pues adquieren según qué poder, ¿no? Y hay quien
tiene el poder sobre todos los metales y quienes tienen poder sobre solo uno de ellos. Y bueno, pues eso, todo lo que va ocurriendo, y es que está, ya digo, muy relacionado con lo que pasa en el primero y no puedo hacer spoiler, pero tenéis que leer a Sanderson y esto es así. Y nada más. Si habéis llegado hasta aquí, os merecéis, yo no sé, lo más grande, un premio, pero bueno, ya me he quitado todo lo que me quedaba por hablar de los libros del 2021. Ya digo, si queréis alguna reseña en particular de alguno de los libros, no tenéis más que pedírmelo y bueno, intentaré hacer un vídeo específico sobre el libro que me digáis. Pero bueno, así a grandes rasgos, esto ha sido todo por el 2021. Esto fue todo lo que leí. Han sido muchos libros del tirón, yo lo sé, pero ya digo, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí aguantando la chapa durante todo este rato. Y nada más. Suscribíos al canal si pensáis que, bueno, pues es que este canal es lo que necesitáis. Dadle a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos y dadle a me gusta o no me gusta en función de si este os ha gustado o no. Muchísimas gracias por estar un día más aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.